Muy buenas tardes. La Fundación Justicia y Transparencia quiere darle la más cordial bienvenida a todas las personas que hoy estarán participando con nosotros de lo que es la conmemoración, la celebración de su 16 aniversario. Para este 16 aniversario hemos preparado una cantidad apreciable de actividades. Esta es una de ellas. Para lo que hemos invitado pues a un connotado constitucionalista colombiano. Él es el doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, que va a estar con nosotros hasta el próximo domingo y que mañana pues también estaremos en la ciudad de Santiago participando de lo que es las buenas nuevas del neoconstitucionalismo y sobre todo abordando, trabajando desde la óptica de la experiencia comparada lo que son las sentencias constitucionales, sus efectos, sus alcances y su clasificación. Para el día de hoy, que es lo que tenemos, la actividad que tenemos, conjuntamente con grupos de maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en esta conmemoración, este 16 aniversario de la Fundación Justicia y Transparencia, lo que queremos llevar precisamente pues un entrenamiento del litigio de alto impacto, litigio estratégico de alto impacto, y la protección internacional de los derechos humanos. Esa es la connotación que se le ha dado pues a ese litigio, a aquellos conflictos que precisamente pues tienen un impacto transformador, un impacto colectivo, un impacto social de importancia. Ahí se agrupa el tema de medio ambiente, el tema de nacionalidad, el tema de corrupción, todos aquellos temas que tienen un sustrato importante, significativo en el ámbito social, del componente social, la salud y demás, que pueden pues tener un efecto, reitero, de transformación en el orden social. Estamos hablando a nivel de la protección internacional de los derechos humanos, el esquema de Naciones Unidas, pero fundamentalmente el esquema interamericano. Hemos venido partiendo o desarrollando lo que ha sido esa tendencia neoconstitucional que se ha expresado con tantas constituciones como ha expresado desde ayer en una conferencia, porque ya teníamos el doctor Velandia cuando hacía referencia que en 1988 la Constitución de Brasil, de 47 Alemania, de igual forma España, 78, 49 la de Italia, 93 la de Perú, República Dominicana 2010 y así sucesivamente, integrándonos lo que es esa tendencia del denominado llamado neoconstitucionalismo. Y con ello entonces también esa integralidad que trae la convencionalidad, el derecho convencional, que reitero, es parte de esa convergencia en lo que tradicionalmente habría sido la denominación del derecho, en este caso internacional público, cuando le da la categorización en esa evolución, en ese seguimiento a los individuos, a las personas, para erigirlo, para darle el fundamento de que se erijan o sean parte de algo similar a los estados cuando se dice que son sujetos del derecho internacional público, con carácter de subjetividad. Son de manera transitoria, de manera eventual, siempre que son, señores, les es conculcado en un estado y no le ha dado respuesta algún derecho humano. Cuando van a esa instancia, cuando arrodillan o llevan a un estado al banquillo de los acusados, entonces en esa oportunidad se erigen como sujetos del derecho internacional público y ahí son equivalentes a los propios estados en esa condición, reiteramos, que transitoria. Entonces yo diría que ese es una convergencia del derecho internacional privado, que tradicionalmente lo que ha tratado es la relación de los particulares, pero los particulares extranjeros con los estados en relación a ese estatus que tienen que tener. Pero cuando se da en ese tratamiento, en ese componente migratorio y de otros tantos, que es propio, señores, del derecho internacional privado en principio, hoy ya esto pues se eleva a esa categoría cuando a esos derechos fundamentales que conocemos en la actualidad se le ponen alas y salen entonces del espacio dominicano para ser entonces tutelados ya a nivel internacional, a nivel interamericano. Entonces, esa tendencia se ha venido expresando desde la década de los 90, era el avance de lo que nosotros conocemos hoy como la constitucionalización del derecho en todos los órdenes, en todos los sentidos. Por eso van ustedes a ver que este Código Procesal Penal pues trae consigo una cantidad apreciable de principios que son cardinales del propio derecho constitucional.
Entonces, medidas avanzadas, el magistrado Víctor Cepeda le correspondió una famosa resolución que ustedes los abogados, ¿verdad?, de más experiencia, pues la recordarán, también la de Oswero Isa. Después entonces se dio como resultante lo que fuera esa capacidad que tenía la Suprema Corte de Justicia de sección, con lo que es el control concentrado de la constitucionalidad, donde dictaminaron sobre entonces una jerarquización de leyes en la República Dominicana, equivalente por un lado a la propia Constitución, con el denominado llamado bloque de constitucionalidad. Entonces establecieron esa mecánica y hicieron una especie de pirámide donde le daban entonces la connotación que replica y que tiene la Constitución de nosotros en 2010 a los tratados y acuerdos internacionales como equivalente a la propia Constitución, y que hoy lo trae el artículo 74, el numeral 3 de nuestra Constitución. Aparece también el 74, numeral 4, con lo que es la favorabilidad, que en el escenario internacional aparece entonces como el llamado pro hominis, un principio también en favor de esa corriente, esa tendencia que es la que le trae también al derecho procesal penal esa capacidad o ese garantismo que tienen que manejar nuestros jueces del sistema, y que es poco comprendido lamentablemente en la República Dominicana. Un código procesal penal está destinado más que para la víctima, mayoritariamente para ese garantismo que tiene que acoger, que tiene que manejar, que tiene que conocer un Estado, ese garantismo en función del sujeto fundamental principal, que lo es el imputado. Es como el Código de Trabajo. El Código de Trabajo está orientado como derecho social para el trabajador. Ese es el sujeto fundamental. Eventualmente pues aparece en esa relación pues el patronos y demás. Entonces es en esa tendencia, es en esa corriente que se establece esa sentencia con lo que sería el bloque de constitucionalidad en el año 2004, la Suprema de Oswero Isa, con el control concentrado de la constitucionalidad que viene dado en función del artículo 67. La parte infine, ese artículo 67 de la anterior Constitución, con lo que fuera la reforma de 1994, que es donde adopta esta Suprema Corte de Justicia esa capacidad de tribunal constitucional. Entonces ahí se van sentando las bases de la constitucionalización del derecho, y ya el fenómeno no es solo un tema de constitucionalización del derecho, sino que los tratados, los acuerdos internacionales, la vinculatoriedad que nos une de ese derecho internacional a nivel de los derechos humanos, pues se expande y se va más allá ya con el componente convencional en lo que sería entonces, señores, la ley 137-11, y con ello entonces los principios rectores de la justicia constitucional, que en el artículo 7 y 13 numerales pues te da el menú variado de ese componente, de esos fundamentos, de todo nuestro accionar a nivel constitucional, y fundamentalmente, que es el que me interesa en este proceso, en esta conexión, el numeral 7, el artículo 7, el numeral 13, que es el que hace extensiva entonces la vinculatoriedad, señores, del derecho internacional, no solamente a los tratados y acuerdos internacionales, sino además a las decisiones, a la jurisprudencia interamericana, a la jurisprudencia internacional en la temática de los derechos humanos. Muchos nos preguntaremos y sabremos que en la República Dominicana tenemos una situación muy particular, y el detonante fue la sentencia 168-13, aquella famosa sentencia que es donde se estrena nuestro Tribunal Constitucional haciendo acopio del derecho comparado, porque el artículo 47 de la 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, cuando abordan la temática de la sentencia, te dice, bueno, las exhortativas, te da la calidad o la clasificación de la sentencia que nosotros estamos adoptando en la República Dominicana, pero da una textura, una cobertura abierta, cuando te dice también que otras sentencias que perfectamente son asimiladas como tales por el derecho comparado, que son aceptadas en el derecho comparado, de la cual nosotros podemos entonces tomar como Tribunal Constitucional, podemos tomar la experiencia y también utilizarla. Ahí entran algunas sentencias que son hasta peligrosas, como son las sentencias manipulativas, y que aquí también ya se le estaría dando mucho uso, porque sale entonces a relucir el cuestionamiento de ese legislador negativo que está llamado a hacer en la separación de poderes el Tribunal Constitucional, que es extirpar, es sacar una norma y convertirse entonces con esa sentencia manipulativa, y es una discusión a nivel internacional el que ya no estarían solamente legislando de manera negativa, sino que fuera de expulsar una norma están también creando no solamente derechos sino leyes, y lo vemos entonces con la ley de partidos políticos, en donde se está sustituyendo texto
y se está adicionando texto y con otras sentencias. Si se quiere, llevándose de un lado en alguna medida lo que es entonces son las facultades de el Congreso, y pudiera eso, a partir de que el legislador ciertamente sea sabio, como planteamos nosotros, una especie de axioma, que no es verdad, porque no vemos que necesariamente en el legislador tenga que haber esa sabiduría. Para que haya esa sabiduría, incluso con las leyes, tienen que hacer lo que estamos nosotros haciendo, dando un seguimiento puntual, el estudio, el análisis del derecho. Entonces no me pueden decir que el legislador es sabio, no ha despertado, no ha advertido esa problemática que le está minando lo que esa representatividad es que en términos democráticos le corresponde. Entonces, en ese escenario es que nosotros tenemos esa conexión que pudiera sufrir o tener algún grado de cuestionamiento en la República Dominicana, porque a la hora de nosotros examinar, sabemos que fue desconocida por una sentencia la competencia de la Corte Interamericana de este esquema que manejamos o tenemos nosotros como parte del SIC, Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que data de 1948, 69, con lo que fue la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, adoptada por la República Dominicana, que entra en vigencia el 18 de julio del 1978. Entonces, como parte de ese esquema, de ese sistema, vemos entonces una comisión que tiene también facultades jurisdiccionales, que se la han planteado ellos mismos en sus estatutos, donde hay audiencias y demás, en donde también está la Corte Interamericana, que aun cuando nosotros hemos dicho o nos apartamos, porque tenemos una situación muy particular con el tema haitiano, a nivel de la temática de derechos humanos, entonces nosotros, como no habíamos adoptado lo que es la competencia por la vía de un protocolo extra y la ratificación correspondiente del mismo, pues entonces la respuesta que dimos en ese aspecto mediático, en ese ataque despiadado a nivel internacional, por esa sentencia que, reitero, adoptó pues unas modalidades nunca vistas en la República Dominicana, porque tuvo efecto hacia atrás, hacia adelante, incluso se fue hasta el año 1929. Una sentencia que, si se quiere, vino a poner en relieve lo que es el tema en la República Dominicana de la materia del problema migratorio en República Dominicana, y a propiciar, a procurar un interés y algún orden como hemos venido trabajando. Entonces, en ese escenario, como quiera, aún se está planteando de que estamos fuera de la competencia de la Corte Interamericana. En el fondo no es la realidad, porque no es solo temas migratorios. La Corte tiene otra connotación, y sobre todo esta unidad de este derecho convencional y esta participación como miembros signatarios que hemos sido de todos esos acuerdos, además de ese componente, esos 9 tratados y demás protocolos, nosotros lo adoptamos, y con una incidencia directa en los términos de la Constitución y de esta nueva realidad del constitucionalismo para la República Dominicana, con la adopción de todas estas constituciones. Entonces, como quiera, somos parte, porque habíamos si se quiere, se había verificado en el país lo que había sido una tradición, no solamente de casos en la Corte Interamericana, sino hasta en una oportunidad acreditamos un juez como República Dominicana, que aunque tenía un aspecto independiente, Radis Abreu de Polanco, ustedes recuerdan que fue juez de la Corte Interamericana como República Dominicana, y que todavía trabaja en el ámbito, a nivel de como embajador, me parece, en el ámbito de los derechos humanos en Cancillería. Entonces había una tradición, muchas condenas, y habíamos sido parte, porque el expresidente en aquel entonces, en 1999, Leonel Fernández, pues había adoptado por el protocolo, no con la ratificación, sino que lo hizo a partir de una comunicación. Y esto pues ha traído una situación transitoria, si se quiere hasta paradójico, el que, asumiendo el neoconstitucionalismo, una jurisdicción constitucional, la misma jurisdicción constitucional, se haya visto obligada en alguna forma a desconocer, a una especie de quiebra de ese desconocimiento del derecho convencional, aun cuando en el fondo sabemos que pertenecemos, que somos parte, y que es un ámbito, un área que tiene que estar habilitada, que tenemos que conocer, que tenemos que manejar, para que cuando haya un desconocimiento de nuestros derechos a nivel interno, y se han agotado y se han llenado ese rito, ese procedimiento de ese esquema, entonces podamos ir fuera. Pero en fin, yo lo único que quería, y por eso lo he hecho un poquitito rápido, es una introducción del contexto de la República Dominicana, de ese componente, de ese carácter, que hoy pues tendrá que abordar ya a seguida el profesor Belandia,
con el alcance del litigio estratégico de alto impacto, que como él explicaba rápidamente para los medios de comunicación, no solamente se supedita al litigio en la Corte Interamericana, sino que por su connotación tiene que ver mucho con los tribunales constitucionales, por el efecto, por la amplitud de las sentencias constitucionales y sobre todo por el espectro social que el mismo puede alcanzar en un tema de derecho colectivo, difuso, medio ambiente, salud, cualquiera de esos aspectos. En fin, ese es el litigio estratégico de alto impacto. Nos parecería que se trata de la nueva argumentación en el ámbito del procesal penal, pero no es una denominación que viene cobrando mucha fortaleza a nivel internacional, que es la que hemos tenido. Yo creo que reitero que esto lo hacemos con ocasión de lo que es el 16 aniversario de la Fundación Justicia y Transparencia. Por eso ven ustedes Melin Rodríguez, Trajano Potentini, en mi caso que soy el presidente, Melin que es el director ejecutivo, y entonces la presencia de nuestro invitado internacional. De inmediato paso a presentar al profesor Eduardo Andrés Velandia Canosa, que es especialista en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Libre y sobre todo especialista en Justicia Constitucional de la Universidad Pisa, Italia. Los dejo con ustedes el profesor Eduardo Andrés Velandia Canosa. Tradicionalmente el litigio se consagró como un instrumento encaminado a resolver conflictos de intereses. Esta es una expresión, una definición que Francesco Carnelutti dio en sus grandes obras, que fueron varias, donde decía que el litigio corresponde a un conflicto de intereses entre dos sujetos de derecho. ¿Y qué es lo que se pretende? Que el derecho procesal en general sea el instrumento encaminado a lograr la efectividad de los derechos objetivos que muchas veces están en conflicto y que básicamente a veces ni siquiera es el derecho objetivo, sino lo que está en conflicto son los derechos subjetivos, que corresponden ¿a qué? A la facultad que tenemos todos los sujetos de derecho de satisfacer una determinada necesidad, que por supuesto debe estar amparada, consagrada o tutelada por el derecho objetivo. Decía Francesco Carnelutti que básicamente el tema del litigio no es más que aquellos episodios donde no se logra la conexión directa entre el derecho objetivo y el subjetivo, porque en la gran mayoría de los casos pues los dos derechos, el objetivo y el subjetivo, están conectados y el derecho se aplica automáticamente. Valga decir, si nosotros queremos comprar una casa, si damos el dinero, no la entregan, y generalmente ¿qué es lo que ocurre? Que si yo pago, la casa me la entregan. Si yo la vendo, generalmente me entregan el dinero. Pero siempre aparecerán algunos casos donde el que entrega la casa no recibe el dinero, o el que paga no recibe la casa o la recibe en condiciones diferentes a las esperadas. Entonces ahí no está en discusión tanto el derecho objetivo, sino el derecho subjetivo, la facultad de satisfacer ese derecho tutelado en el derecho objetivo, que en el ejemplo que ponemos sería los atributos que tiene el derecho objetivo de propiedad. Pues bien, este fue el litigio tradicional, lo veíamos en materia civil, en materia laboral, en materia contencioso administrativa, en materia penal, en fin, en todos los ámbitos del derecho. Sin embargo, ese tema empezó a ir cambiando. La doctrina, y cambiando no en todos los casos, porque el litigio, conforme lo hemos conocido, se sigue manteniendo. Si uno va a los juzgados civiles, ¿qué es lo que encuentra? Que aún las controversias se siguen resolviendo de la manera tradicional. Pero a partir del efecto normativo de las constituciones, y hablamos del efecto normativo de las constituciones o las constituciones con fuerza normativa, dentro de las cuales la primera que debemos incluir es la Constitución de Estados Unidos de 1787, que marcan una tendencia diferente a la tendencia de las constituciones del ámbito europeo. Tal vez la gran diferencia que se presentó entre estos dos tipos de constitucionalismo es que en Estados Unidos el pueblo era una pelea con su metrópoli, con Inglaterra, que era lo que quería Estados Unidos: independencia. Por eso la Constitución desde el principio tiene características como las siguientes. Primera,
que los poderes públicos que se consagren en la Constitución todos son iguales. Y pareciera que esto debería ser así en todos lados, pero en el ámbito francés no fue igual, lo cual irradia en el ámbito europeo, porque en el ámbito francés, por el modelo de Estado que ellos asumen, que es un modelo parlamentario, si ustedes miran, casi que el Parlamento o el Poder Legislativo está un tanto por encima de los demás poderes. ¿Por qué está un tanto por encima? Porque ellos limitan las fuentes del derecho sobre la ley. ¿Quién hace la ley? Ellos. ¿Quién, por ejemplo, elige el primer ministro en esos regímenes parlamentarios? El Parlamento. Por eso se llama régimen parlamentario. Entonces ellos, al primer ministro, no lo elige el pueblo como sucede en nuestros países, sino lo elige es el Parlamento. Noten hace poco el caso español, que el gobierno español no lograba las mayorías para poderse consolidar. Son esquemas diferentes a los que nosotros tenemos. La segunda gran característica del constitucionalismo norteamericano es que la Constitución la hace el pueblo, soberanía popular, que es una de las instituciones que nosotros, Latinoamérica, la gran mayoría de países latinoamericanos, hemos heredado. Otra gran característica es que el régimen es presidencial, no es parlamentario. Los países latinoamericanos lo hemos tratado de emular, lo hemos tratado de copiar, y a veces se nos ha ido la mano y hemos llegado no a regímenes presidenciales, sino lo que hoy se conoce como regímenes presidencialistas, es decir, un presidencialismo extremo, un presidencialismo ultranza que hemos visto como en grandes países el protagonismo más fuerte no lo tienen ni siquiera las Cortes Constitucionales, sino lo tienen es los presidentes de la República. Pues bien, en Estados Unidos esa pelea que ellos tenían con su metrópoli los ponía a todos los ciudadanos y a todos los poderes por igual, pero con esa característica clara. La Constitución, ¿quién la hace? El pueblo. En Francia, en cambio, ¿quién hacía la Constitución? Los representantes del pueblo. Y ahí hay una pequeña diferencia que se ve en teoría política: la democracia directa frente a la democracia representativa. Entonces ellos crean la Constitución crea poderes, que son los famosos poderes constituidos. Por eso al constituyente se le conoce constituyente primario, lo constituye el pueblo, y ese constituyente primario constituye otros poderes dentro del documento que ellos redactan. Y ahí viene, y esto lo cuenta el federalista, recomiendo capítulos 33 y 78 de este gran libro, que en mi concepto es el primer libro de derecho constitucional que aparece en el mundo, el gran primer manual. No es el primero, pero yo creo que significativamente es el más importante que aparece. En estos capítulos dice, ¿cuál es la función que debe tener un juez? Y dice, los jueces tienen básicamente dos funciones. Primero, controlar la legalidad, que es lo que vemos en la gran mayoría de los casos. ¿Qué es lo que hace uno cuando va a un caso, cuando va a un litigio? Lo que le pide al juez es que cumpla la ley, que se cumpla la ley, porque alguien no la ha cumplido. Pero ellos desde el principio dijeron, hay algo más. Los jueces tienen que controlar el cumplimiento del pensamiento del pueblo. ¿Dónde está el pensamiento del pueblo? En la Constitución. Es decir, desde el comienzo ellos le asignan al juez no solo el control de legalidad, sino también el control de constitucionalidad, que unos años después, en 1803, se ve reflejado en la famosa sentencia Marbury versus Madison del 24 de febrero de 1803. Ese es un resultado de lo que ellos vienen haciendo. Entonces, a esta Constitución se le dio la denominación de constituciones normativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución no solamente es una carta política, sino además es una norma jurídica que se puede aplicar. ¿Por qué nosotros eso que es tan claro y que hasta ahora nosotros lo estamos viendo con las constituciones del neoconstitucionalismo? Si uno hiciera un examen hacia atrás, la primera constitución neoconstitucionalista no sería la italiana, sino sería la de Estados Unidos. Pero a nosotros nos gustó más el derecho francés. ¿Por qué? No sé, creo que la hipótesis que más se acerca a por qué nos gustó más el derecho francés fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue un documento que impactó tanto en el mundo que en nuestros
países empezaron a emularlo. De hecho, la traducción es de un colombiano, Antonio Nariño. Esto estamos hablando de a finales del 1700. Él hace la traducción y por esa traducción dura preso en Colombia como 27 años. Solamente ese fue el chistecito de traducirlo. Y eso tal vez irradió ¿en qué? En que nuestros países, eso se irradió por todo el continente. La independencia surge, el primer país que da gritos de independencia en América Latina es Colombia. Eso empieza a irradiar a todos los países del continente. Recuerden, Bolívar fue el gran libertador de Sudamérica. Él, siendo venezolano, termina radicándose en Colombia. Bueno, en aquella época Colombia era la Gran Colombia, donde Venezuela era una provincia de Colombia, Panamá era una provincia de Colombia, Ecuador era una provincia de Colombia, era mucho más grande de lo que es ahora. Por eso irradió tanto, y creo que esa fue la razón por la que en esa conexión con los franceses, que además les dio por apoyar a todos los que tenían independencia desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su gran enemigo era Inglaterra. Y tal vez ellos aplicaban el aforismo: los enemigos de mis enemigos serán mis amigos. Lo aplicaron y eso se fue retribuyendo, y nuestros países empezaron a mirar. Claro, no es que desconociéramos el constitucionalismo norteamericano, pero lo mirábamos de reojo. Y además en nuestros pueblos hay un cierto tufillo de no querer seguir al imperio, ¿no? Siempre tenemos eso, el imperio lo miramos con recelo, no le tenemos confianza, y eso no es de ahorita, ha sido de siempre. Por eso ese constitucionalismo norteamericano no lo vieron. Y esa sentencia Marbury versus Madison podemos decir que es la primera sentencia de carácter estructural, pero un poco perdida en el tiempo, porque en esa época, por supuesto, de esto no se hablaba. En el litigio estratégico empieza a aparecer un componente diferente, y es el actor. Noten ustedes que en el proceso particular, en el proceso civil, para llamarlo de alguna manera, poderlo identificar gráficamente, en el proceso civil el actor es una persona, y solo está legitimado ¿quién? Aquel al que se le causa el daño. Pero empieza, derivado de este constitucionalismo, de estas constituciones normativas, que es aplicar ¿qué? Lo que dice la Constitución. Como son normas de principio y muy abiertas, entonces ya empieza el tema a no ser tan preciso. Y noten lo que decimos ahí: aparecen las víctimas, ya no solamente una víctima. Esto nos empieza a dar la idea de un carácter colectivo. Grupos de víctimas, ya no son solo víctimas, grupos de víctimas. Actores populares. ¿Quién es el actor popular? Aquel que representa a la colectividad solicitando la efectividad, la eficacia de derechos difusos de los famosos intereses colectivos. A él no le pasó nada, pero él representa a la comunidad, representa a la colectividad. Eso empieza a ir apareciendo. Aparecen representantes de grupos, ya no actor popular. Aquí es un tema un poco técnico, porque aparece la famosa legitimación en las action class. Y es que alguien puede representar al grupo sin tener nada que ver. En las acciones populares, en el amparo colectivo, por ejemplo, también uno representa, pero ¿a quién puede estar representando? Al medio ambiente. Pero los representantes del grupo son otro tipo de personas que van por acciones indemnizatorias. Yo recomiendo siempre, para gráficamente entender este tema un poco mejor, ver la película Acción Civil con John Travolta. ¿La han visto? Noten ustedes, John Travolta, que primero llegaba en su Porsche entregando tarjeticas, porque él se dedicaba a la responsabilidad, ¿no? Como para no emularlo, pero era John Travolta en un Porsche. Entonces veía un accidente, se acercaba y les entregaba la tarjetica. Yo llevo casos de derecho de daños. Pero él después se inmiscuye en un proceso donde a él no le pasa nada, y donde prácticamente él inicia un proceso sin clientes. No necesita el poder, no necesita que nadie lo legitime, pero él empieza. Claro, después se tiene que acercar a la gente, porque pues los beneficiarios de la sentencia tendrán que de alguna manera llegar a un acuerdo con él. Ahora hay países que en leyes, caso colombiano, le da directamente, por disposición legal, el poder de que aquel que representa al grupo pueda tener un 10%
de las reparaciones que obtenga en ese caso. Claro, derivadas de violaciones a los derechos constitucionales, que casi en todas está ahí como el medio ambiente. Aparecen las ONG. Y esto, si ustedes ven, estoy casi que también hablando del artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entidades no gubernamentales, que es lo que hoy en el derecho comparado conocemos como las ONGs o los denominados colectivos de abogados. Ustedes pueden constituir, profesor Trajano, la fundación puede constituirse en un organismo que se habilite para litigar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente el objeto social tiene que corresponder a esa facultad, se inscribe ante el Sistema Interamericano y puede litigar ante el sistema sin que absolutamente nadie le dé un poder. ¿Buscando qué? Buscando una sentencia que no solamente beneficie a las víctimas directamente, sino que con esa sentencia se dé un cambio significativo. Y esto empieza a aparecer. ¿Se pretenden qué? Efectos, perdónenme como lo escribí ahí, pero quería que fuera muy claro. Efectos más allá del efecto particular que perseguimos. Esto implica dos cosas. Uno, que en todos los litigios perseguimos el efecto particular. Pero además viene otra idea, y es que esa sentencia transforme una realidad que más adelante se puede presentar. ¿Cuáles son esas realidades que se pueden transformar? Como lo decimos ahí, pueden ser deficiencias institucionales. ¿De dónde se dan esas deficiencias institucionales? De un tema elemental, del no cumplimiento de la Constitución. Porque si esa deficiencia es simplemente un invento nuestro, pues eso quedará en nuestra imaginación y difícilmente algún juez nos podrá reconocer. Pero nuestros países latinoamericanos son caldo de cultivo para eso, ¿no? Uno empieza a mirar la realidad y a confrontarla con la Constitución y lo que empieza a encontrar es un sinnúmero de violaciones a la Constitución, no solo por acción, que es lo primero que hemos visto, sino sobre todo por omisiones. Y no solo omisiones de tipo legislativo, es decir, no tanto la omisión que el constituyente dijo, el legislador tiene que hacer tal cosa y el legislador no lo dice, no. Ahora las estamos viendo en omisiones en las políticas públicas. Ya no es contra el legislador, es contra el Ejecutivo. Y resolver en gran medida problemas de tipo social. Entonces, ¿en qué se convierte el litigio estratégico? Se convierte en una herramienta jurídica. De hecho, es una estrategia que no pretende obtener solamente la decisión favorable para el individuo, sino además un efecto de carácter colectivo. Reiteramos, para que esto quede claro, porque en varias ocasiones pareciera que se creyera que uno llega es para no solucionar el problema de las víctimas. No, siempre hay que solucionarlo. Pero a partir se toma el problema específico, se toma la vulneración particular como una estrategia de caso. ¿Y qué es lo que pretendemos? ¿Qué buscamos? Buscamos una defensa integral de los derechos humanos, se decía inicialmente, la vigencia de los principios democráticos, pero hoy a mí me ha gustado mucho una expresión de la Corte Constitucional Colombiana que ha avanzado de derechos fundamentales, de derechos humanos, a denominarlos todos derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque todos están en la misma bolsa. Recuerden ustedes que muchos profesores, a todos nos enseñaron eso, dedicaban horas haciendo una distinción entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. ¿Les ha pasado? Y hoy la pregunta es, en la aplicación de la teoría del bloque de constitucionalidad o de la constitución convencionalizada, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ya no hay, no existe, desapareció, porque nos decían, el derecho humano está en los tratados. Y hoy en la teoría del bloque de constitucionalidad, instrumento del neoconstitucionalismo, ¿qué nos dicen? Que los derechos humanos que están en tratados internacionales hacen parte del derecho constitucional local. Entonces hoy no hay diferencia, y en general decir los derechos constitucionales nos da un margen mucho más amplio, porque son los derechos que están en la Constitución, en nuestro texto normativo, o los que están en los
tratados internacionales sobre derechos humanos, pero además con una doble protección, porque ya no son solamente los tribunales supranacionales, que era como en algún momento se trató de ver el tema, sino que también son los tribunales nacionales los que hacen eso. Y en gran medida no son solo las cortes constitucionales a nivel local, a nivel nacional, sino hoy puede ser cualquier juez en la aplicación de la famosa teoría del control difuso de convencionalidad. Entonces el tema pues no cambia, simplemente se amplía, se amplía. ¿Cuál es la característica esencial? La protección de esos derechos constitucionales convencionalizados, reiteramos eso, porque no lo tenemos hoy que olvidar, más que de un derecho de carácter individual o subjetivo. Ahí es donde empieza a aparecer. ¿Qué es lo que se busca? Utilizar este litigio como estrategia. ¿Y cómo es como estrategia? Lo que se pretende es instrumentalizar ese hecho victimizante. Y esto es lo que a veces le critican mucho a los colectivos de abogados, ¿no? Le critican mucho a los abogados que se dedican a este tema, porque pareciera que llegaran como buitres, ¿no? Entonces ven dónde está el problema, el hecho victimizante, y a veces el litigio estratégico pareciera en un principio que revictimiza a la víctima, porque en vez de dejarla tranquila que pueda recuperarse, utilizamos el hecho victimizante como una estrategia. ¿Para qué? Para lograr una transformación. Una transformación. Y tiene algo muy importante. Con este tipo de litigio se permean estructuras jurídicas que se creían indestructibles. Por ejemplo, el positivismo jurídico se destruyó. Hoy prácticamente el que le diga a uno que lo único que hay es el derecho que está en la ley, hoy está muy equivocado. Claro, la mayoría de los casos aplicamos la ley, pero siempre está esa posibilidad de permear instituciones o estructuras de carácter jurídico. Estructuras políticas que por supuesto tienen que estar viciadas, y miren lo que resaltamos, que nos parece muy importante: genera empoderamientos sociales. Y esto fue lo que en un principio quiso el profesor Fran en la Universidad de Yale cuando empieza a meterse con el famoso tema de las clínicas. Ahí aparece una frase que decimos que la dice gran parte de la doctrina: en el litigio estratégico no se litiga un caso, se litiga una causa. ¿Veis la gran diferencia? No es el caso, no es lo que nos importa es la causa. El imperio del derecho y de lo justo en términos de relación individuo-estado-sociedad. Entonces viene una transformación en un esquema que es un tanto diferente. Y aquí, pues solamente para que nos quede un poco más claro y puedan ustedes ver las diapositivas, miremos el origen. Ya lo hemos dicho, surge en los Estados Unidos de Norteamérica y es producto del realismo jurídico propio de las constituciones con fuerza normativa. Las constituciones normativas, noten ustedes que le han dado vuelo al realismo jurídico. ¿Por qué? Porque hoy cualquier caso que se presente, los jueces tienen que resolverlo. Si tienen ley, aplican la ley, y si no tienen ley, ¿qué está pasando? Los jueces la están creando, y no la crean solo para el caso particular, sino que a través de la teoría del precedente, esa sentencia, esa decisión, ese precedente nos va a servir para resolver casos futuros. El realismo jurídico que surge en los países donde se aplica el derecho consuetudinario, básicamente lo que dice es eso. Pues todos sabemos, los gringos, los yanquis, los anglosajones son más pragmáticos que nosotros. Ellos son muy simples. Y su simpleza, ¿qué dice? Que un juez se crea para resolver causas. ¿Cómo la resuelve? Con ley. Y si no hay ley, crea. Así de sencillo. Nosotros nos complicamos más, ¿no? Nosotros creemos que el juez está ahí no para resolver casos. El juez está para aplicar la ley positiva. Fue lo que nos enseñaron. Porque es dura lex, sed lex. Y eso, pues, obviamente lo hemos aprendido todos. Y nos tiene ahí metidos. A veces en un pleito no estamos pendientes de cómo se resuelve el caso, sino si el juez aplicó o no aplicó la ley.
si lo que resolvió el juez sí tenía fundamento en la ley o no tenía fundamento, más allá de ver tal vez si es justo o no, si es equitativo o no. No nos demos látigo, esto es lo que hemos aprendido, es una formación de más de 200 años, cambiar nuestras estructuras mentales no es fácil, pero este tipo de constituciones que tenemos, la dominicana de 2010, la colombiana del 91, son constituciones que se aproximan más al corte de esta constitución de los Estados Unidos. Surge en la Facultad de Leyes de Yale, como lo decimos ahí, gracias a los aportes del profesor Frank a partir de este famoso libro. Este es el que le da el origen. Quise tomarle una pequeña foto para que ustedes lo tuvieran. Es realmente un artículo que se publica en 1933 y es donde él propone sus famosas iniciativas relacionadas con las clínicas jurídicas. Uno lo empieza a mirar y uno no ve cómo una clínica jurídica nos llevó a eso. Pero ¿qué fue lo que logró el profesor Frank con estas clínicas jurídicas? Logró empoderamientos sociales. ¿Por qué? Porque en los consultorios jurídicos, como lo conocemos en algunas partes, no sé aquí cómo se denomina, la asistencia en las facultades de Derecho, clínicas, consultorios, pero miren que todo tiene como que ver como con lo mismo, es el pensamiento del médico. Consultorio o clínica, hospitales de derecho, no sé cómo lo querramos llamar, genera empoderamientos. ¿Por qué? Porque ahí no estamos detrás de lo que normalmente nos pasa a los abogados. Uno como abogado, cuando va a llevar un caso, ¿qué es lo primero que piensa? Dice el doctor, no se piensa en los principios sino en los finales, ¿no? En los finales pensamos, claro, porque vivimos de eso, somos profesionales. En cambio, en una clínica jurídica, el pensamiento es otro. Entonces nos va dando empoderamiento social, la posibilidad de aplicar las constituciones, los principios que tenemos hoy, que son normas abiertas, va dando empoderamiento. ¿Y ese empoderamiento qué hace? Fortalece la estructura jurídica estatal de acceso a la justicia. Porque ¿qué pasa en los países donde la gente de bajos recursos no tiene esa posibilidad? Que se crea una barrera muy difícil de superar de acceso a la justicia. Entonces se genera que una estructura jurídica estatal, porque le colaboran las universidades a toda la estructura, donde se brinda un acceso a la justicia. Se le brinda a la sociedad una asistencia judicial gratuita. Esto es muy importante porque es muy social, y hablar de derechos sociales en Estados Unidos es como raro, ¿no? Como raro, pero porque uno tiene la idea del capitalismo, de que no hay nada social. Claro, esto es muy social, es muy social. ¿Qué pasa con esa asistencia con personas de bajos recursos? Que materializa los conocimientos adquiridos por los estudiantes, entonces les permite, que ese es el efecto particular, pero además les permite, además de empoderarlos, les permite a ellos solucionar problemas o contribuir más bien en la solución de problemas de carácter social. El aporte del profesor Frank en la enseñanza del derecho realmente fue buscar una enseñanza práctica, una enseñanza real, al estilo, lo decíamos hace un momento, de las facultades de medicina. Objetivos: materializar el derecho y dotar a los sectores desprotegidos de la sociedad de instrumentos de acceso a la justicia. Y ahí ya empieza uno a irlo a pensar. Esta enseñanza se fue como empoderando, no solamente, sino se fue afianzando en esta sociedad norteamericana, y empezó poco a poco a producir unos efectos que ya fueron mucho más notorios y que se vieron reflejados en la transformación de este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque provee un efectivo acceso a la justicia, porque los estudiantes adquieren destrezas profesionales que esas enseñanzas más adelante ellos las utilizan como parte de su destreza profesional, y crea ese compromiso social que es lo que más adelante empieza a denominarse como litigio estratégico.
Bueno, aquí ya lo habíamos dicho para seguir honor. Bueno, ¿qué tenemos que encontrar en este litigio estratégico? Las demandas de litigio estratégico obtienen beneficios o resultados siempre en favor de los derechos humanos. Reiteramos, hoy la interpretación no debe ser solo en los derechos humanos, sino en los derechos constitucionales, porque si no nos queda la sensación de que puede ser solo el sistema interamericano de derechos humanos. Sirven de fuerza disuasiva sobre el Estado. Es decir, noten ustedes que cuando vienen todo este tipo de actuaciones, muchas veces ni siquiera es la decisión judicial la que transforma, sino que el Estado, a través de ver estos movimientos sociales, empieza a tomar decisiones más activas, empiezan ahí lo que conocemos también en el derecho como acciones afirmativas o acciones positivas para evitar que a nadie le gusta que se profieran fallos en su contra. Y que hemos notado muchas veces en el Estado a través de las demandas que se presentan, que el Estado no se espera la decisión, sino que da las transformaciones antes de que venga la decisión, porque pues se logra el tercer elemento si no lo hace el Estado. Se impacta la opinión pública nacional e internacional. Y noten ustedes que hoy los estados, desde el punto de vista político, están las protestas. Tal vez las protestas en muchos países, significativo lo de Chile, las protestas han tenido una irradiación en el exterior tan fuerte que miren, hoy las protestas están en Colombia, vemos en Francia hay protestas, por aquí vi una protestita ayer chiquita, pero igual ahí van creciendo, porque también con estos aparaticos hoy, los celulares, el internet, la tecnología, todo se está viendo, todo se está viendo. En Chile no han encontrado, porque fue muy difícil encontrar una vía judicial, pero miren, ¿qué era lo que querían en Chile? La reforma de la Constitución. Todo va encaminado ¿a qué? A que se dé una reforma constitucional, una asamblea constituyente que permita cambiar la Constitución. En Colombia, en 1991, pasó algo similar. Cuando se crea la Constitución del 91, pues fue un año antes, en el 90. Se crea una figura de la séptima papeleta, pero es una figura que se logra a través de un litigio estratégico, porque es la Corte Suprema de Justicia de Colombia la que permite que se le consulte al pueblo sobre si quiere o no realizar una constitución. En Colombia se logra, hubo mucha violencia. Recuerden ustedes, Palacio de Justicia, toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá, creo que en el año de 1980. 1985 se quema el Palacio de Justicia, mueren varios de los magistrados más importantes, pero a pesar de toda esa violencia, el cambio constitucional se dio a través de un litigio estratégico. Fue una sentencia que dijo que había que convocarse al pueblo. ¿Y qué fue lo importante de esto? Que fue una sentencia que fue contraria a la Constitución. ¿Por qué? La Constitución no permitía esa vía para reformarla, pero los hechos que estaban pasando en el país eran tan fuertes que la gente socialmente empezó a solicitar una reforma constitucional parecida a lo de Chile, una reforma constitucional, pero se acudió a un proceso de carácter judicial, una acción directa de constitucionalidad, una acción de inexequibilidad que termina con una sentencia que dice, bueno, convoquemos al pueblo y que sea el pueblo el que nos diga. Logra una transformación a tal punto que surge una nueva constitución, pero no solamente surge una nueva constitución, sino una constitución que abre la puerta a todo este tipo de constituciones del neoconstitucionalismo y permiten la obtención de decisiones de casos paradigmáticos. Esto es simplemente tal vez casi una conclusión, que apalancan, por supuesto, modificaciones estructurales. ¿Qué resultados se empezaron a ver en Estados Unidos? El primero de ellos fue la creación del stare decisis o precedente. Porque Estados Unidos, como lo conocemos, con su famoso modelo difuso, no siempre tuvo la teoría del precedente. Antes, en sus comienzos, lo que pasa es que no siempre se ven rupturas. Lo que se decía es que cualquier juez podría ejercer un control de constitucionalidad.
Y en la década del 50 ocurrió un hecho que puso a prueba el constitucionalismo norteamericano. Aparece una ley de discriminación racial que decía que los niños negros no podían estudiar con los niños blancos. Eso le da origen al caso Brown versus Board of Education, si mi memoria no me falla, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos decreta la inconstitucionalidad de esa ley. Con toda la razón, había que hacerlo, decretar la inconstitucionalidad. La decretan. Pero en Arkansas, a los jueces locales, a un tribunal local, le dio por pensar, junto con su gobernador y todos, que sí, que esa ley podría ser inconstitucional, pero en Washington. Allá, que en Arkansas no. Porque ellos también tenían el poder de interpretar la Constitución y para ellos ahí era constitucional. Claro, disfrazan un poco la decisión y de hecho se dan unos hechos que se alcanzan a ver por televisión, que hoy puede uno ver los videos, donde se ve a una niña de 15 años perseguida por una turba para lincharla solamente porque se matriculó en un colegio de blancos. Una cosa terrible. Pues obviamente alcanzó a ser televisada, lo ve el presidente de la República que prende las alarmas, la ve la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué hace la Corte Suprema de Justicia? Lo que hace es coger el caso de oficio, que es lo que en Estados Unidos se conoce como la figura del certiorari. ¿Qué es el certiorari? Una institución procesal constitucional que le permite a las cortes con funciones constitucionales determinar cuáles son los casos que ellos van a resolver. Y ellos, que aquí debemos ampliar el litigio estratégico, pues empezó con Brown, pero termina con una decisión oficiosa de la propia Corte Suprema de los Estados Unidos. Y asume el caso de oficio. Y es donde aparece el famoso caso del estado de Cisis, es Cooper versus Aaron. Ya la memoria está fallando, esos son los años, Cooper versus Aaron, que es la segunda sentencia, dice la doctrina que es el segundo Marbury versus Madison, porque tiene tanta importancia como Marbury versus Madison, que es que la sentencia que crea la Judicial Review en Estados Unidos, la revisión judicial de constitucionalidad. ¿Y qué dice la sentencia en ese segundo caso? Que cada vez que la Corte Suprema de Justicia toma una decisión, esa decisión tiene efectos vinculantes para todos los poderes públicos en el Estado. Yo creo que esa sentencia la vieron, que le redactaron la Constitución Dominicana cuando se habla del precedente. ¿Precedente es vinculante para quién en República Dominicana? Para todos. Pareciera que eso sobraba decirlo, pero en Estados Unidos no se dijo y tuvo que crearse por vía jurisprudencial. Consideramos que esa es una sentencia que transforma una realidad proveniente de un litigio estratégico de alto impacto que empieza con una demanda que quiere acabar una discriminación racial y termina con el stare decisis. Las class action es otro ejemplo de creación jurisprudencial de este litigio de alto impacto y es las acciones de clase que buscan proteger a los individuos cuando se violan derechos e intereses colectivos. Ahí reiteramos la película Acción Civil con John Travolta para que la vean y ahí me entenderán perfectamente. Los amparos colectivos, muy parecida, pero son aquel tipo de litigios que tienen por objeto proteger al medio ambiente, y al medio ambiente no solamente en la naturaleza, sino al medio ambiente también en la ciudad, ¿no? Porque recuerden que el medio ambiente en la ciudad se puede vulnerar por mucho ruido, ahí no estamos tocando una matica, pero la contaminación auditiva también altera el medio ambiente, la contaminación visual, la ocupación del espacio público por algunos propietarios, que uno lo ve muy común en Latinoamérica, que alguien quiere sacar una silla, las pone en la calle y una vez va acercando la calle, sin ninguna pena y no se pone en colorado, ¿cierto? ¿Pasa acá? ¿Ha pasado? En Colombia pasa cada ratito, en Venezuela pasa, en todos, los latinos somos así, nos dan confianza y ponemos de una vez una cerca, pues eso también altera
el medio ambiente, no es solo, y por supuesto el medio ambiente de la naturaleza, ese no tiene ninguna discusión. No podemos contaminar los ríos, no podemos deforestar nuestro planeta, porque si se nos acaba el planeta no tendremos a dónde llegar. Y aparecen las transformaciones en el sistema interamericano de derechos humanos. Es muy importante, ¿por qué? Porque es que el sistema interamericano de derechos humanos no surge como una modalidad de litigio estratégico. ¿Surge para qué? Para que los estados puedan ser declarados responsables cuando violen derechos humanos. Se pensaba en la misma lógica del derecho nacional. A cualquiera de nosotros el Estado nos puede violar un derecho humano. En el Estado no hacerse nada porque se deben agotar todos los recursos de jurisdicción interna. No hace nada, pues yo tengo que acudir a una jurisdicción supranacional. ¿Para qué? Para que me tutelen, me protejan esos derechos humanos que me vulneran. Pero que me los protejan en vía de reparación. Porque el sistema interamericano tiene una característica muy importante. Es un sistema donde se pretende declarar o se pretende obtener la responsabilidad internacional del Estado. Siempre que hablamos de responsabilidad, y recuerden ustedes, el sistema interamericano es un sistema de reparación. ¿A qué vamos al sistema interamericano? A que nos reparen. Cuando yo digo que voy ante un tribunal a que me reparen, ¿cuál requisito sine qua non debemos cumplir? Que exista un daño. Porque si no hay daño, pues no hay que reparar. Por eso ahorita les voy a comentar de un caso que se dio en Colombia, que es una mixtura entre sistema interamericano y sistema nacional, que es un control difuso de convencionalidad. Por eso es medio mixto, porque es la aplicación del sistema interamericano, pero en el derecho interno. Entonces lo que se busca es obtener la reparación. Por eso, si vamos al sistema interamericano, requisito sine qua non, probar que hay un daño. Si no hay daño, no me pueden reparar nada. Que el daño es causado por la acción o la omisión de los agentes del Estado, imponiendo una responsabilidad objetiva, en su gran mayoría, al sistema interamericano a los Estados. ¿Cuál es la responsabilidad objetiva? Los Estados se comprometen a respetar los derechos humanos. Esa, dice el sistema interamericano, la Corte Interamericana, es una obligación de resultado, no es de medio. No es que yo intenté protegerlo, pero bueno, no alcanzo, no. Es que es su obligación como Estado. Si a una persona le violan los derechos humanos, el Estado, pues no hay ninguna discusión, es una responsabilidad objetiva. Un poco más discutible cuando no es el propio Estado el que lo vulnera. Pero la doctrina del sistema interamericano también ha dicho, es una obligación de resultado. Porque el compromiso que asumen todos los Estados a partir del artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cuál es? Es el compromiso de garantizar los derechos humanos. Es decir, no solamente es el compromiso de no violarlos, sino el compromiso de que no se violen por terceros. El Estado nos tiene que proteger. Por eso, cuando hay violaciones, el Estado llega ya al sistema interamericano a defenderse a veces, como se defienden ante tribunales internacionales, ante tribunales nacionales. En tribunales nacionales, ¿cómo se defienden los Estados? No, es que no hay nexo de causalidad. Sí, se murió, pero yo no tuve nada que ver. No hay causa eficiente. En el sistema interamericano eso no opera porque ya hay una obligación de resultado en contra de los Estados. La única obligación de medio que adquieren los Estados en el sistema interamericano es la relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales. Esa sí es de medio, pero adquieren un compromiso, que es el compromiso de la no regresividad, y asumir también el compromiso de la progresividad de los derechos. Es decir, derechos adquiridos no se tocan, aunque el mismo artículo 26 de la Convención Americana establece que cuando el Estado, desde el punto de vista fiscal, no puede sostener unos derechos, puede hacer modificaciones estructurales. Pero claro, siempre tiene que garantizar regímenes de transición, porque no es que, como nos están diciendo, es que nosotros no nos vamos a pensionar y el Estado de un día para otro dice, no, a partir de hoy la pensión es a los 100 años. Podrá ponerla si la gente, los nuevos
seres humanos van a vivir 150 años, pues se pueden pensionar a los 100, pero nosotros todavía somos como medio seres humanos todavía de carne y hueso. La inteligencia artificial de pronto serán de otra clase, pero nosotros todavía, si llegamos a los 80, 90, podemos darnos por bien servidos, ¿no? Entonces, no, el Estado no nos puede cambiar eso, y eso lo establece el sistema interamericano como una obligación de resultado. Pero empezaron a aparecer unas causas que son las que le dan origen a lo que hoy conocemos como el control de convencionalidad, y es el que se convierte realmente en un gran instrumento de litigio histórico. Si llegamos al sistema interamericano, y lo que hemos dicho es cierto, que es de reparación, ¿cómo se reparan los daños causados? Uno, con la indemnización tradicional, que es igual al derecho interno. Entonces, si hay daño emergente y se prueba, pues no lo pagan. Si hay lucro cesante y se prueba qué pasa, pues lo ordenarán pagar. Si se prueba el perjuicio moral, pues digamos, esa es una prueba indirecta, pero si vamos demostrando ese hecho indirecto, que es el del dolor, puede darse porque aparece el petitum doloris. Pero la Corte Interamericana empezó a hablar de a poquitico de unas maneras de reparar diferentes, tomadas en gran medida del famoso fenómeno o la famosa institución de la justicia restaurativa. ¿Qué dice el sistema interamericano? No siempre se repara con plata. Hay mecanismos de reparación muy importantes. ¿Como cuáles? Como el pedir perdón. Es muy importante. Piensen ustedes en el derecho de familia. Cuando él o ella ponen lo que se llaman, acá también se llaman cuernos, cuando ponen cuernos, ¿qué pasa en el derecho de familia? ¿A quien hace eso se puede perdonar o no? Deberían perdonarlo, claro. ¿Ha perdonado, doctor? No, que lo perdone, no, usted no perdona. De ida y vuelta. Claro, hay que perdonar. Pero el perdón tiene un presupuesto, y esto además lo decimos porque lo vivimos en Colombia con la justicia transicional por el acuerdo de paz con las FARC, que es casi derivado de toda una transformación que se viene dando. Claro, el perdón se puede dar, pero lo mínimo, el mínimo requisito del perdón es que se pida perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón de oficio no se debe dar. Y en el derecho de familia, esto es lo que ha sido causa de muchos feminicidios, porque aparece aquel atarbán que coge a la esposa y le pega, la maltrata, se va a tomar su ron, su traguito, y ¿qué hace la esposa? Venga, vuelva que yo lo perdono, y él nunca ha pedido perdón. ¿Qué pasa si ese tipo vuelve a la casa en esas condiciones? Que lo vuelve a hacer. Ahora, si pide perdón no es que sea garantía de que no lo vuelva a hacer, pero por lo menos tiene un esfuerzo. Y ahora, ¿cómo se pide perdón? De rodillas, con anillito, con serenata, con flores. Bueno, hay unos ingredientes que hacen que el esfuerzo signifique que si lo vuelve a hacer, la situación va saliendo clara. Pero además, él o ella que perdona, ¿qué dice? Y lo va a volver a hacer. Porque si lo va a seguir haciendo, ¿para qué perdona? Entonces aparece, miren, una consecuencia de eso: el compromiso de no repetición. Si no hay compromiso de no repetición, pues no hay nada que hacer. Ahora, el hecho de que se comprometa que no lo vuelve a hacer no garantiza que no lo vuelva a hacer. Pero lo que ha mostrado las estadísticas en estos casos es que cuando lo hacen se reduce la repetición de ese hecho victimizante. Contrario censo. Cuando han vuelto, que generalmente se da desde los hombres que vuelven, porque cuando la mujer pega, el hombre no cuenta, esa es la diferencia, porque ambos pegan, ¿cierto? El hombre no cuenta, pero cuando vuelven sin que haya ni perdón ni compromiso de no repetición, en el 90% de los casos se reproduce el hecho. Y cada vez se reproduce con más violencia, y ahí es donde han venido toda esta suerte de feminicidios que ha llevado a acciones que ya no se habla solamente de homicidio, sino feminicidio como un delito, además de carácter agravado, ¿no? O sea, se hace más agravante la situación cuando esto ocurre. Y también viene la última parte, la verdad, ¿no? La verdad también es reparación.
Y a veces uno no entiende por qué cuando suceden esas cosas, después terminan preguntando, ¿y cómo fue que lo hizo? ¿Han visto eso? Pidió perdón, se comprometió a no volverlo a hacer y le dicen, pero ahora sí cuénteme los detalles. Y uno dice, ¿y por qué piden detalles? Porque también a veces se necesita que aparezca la verdad como preparación. La verdad es muy difícil, que es lo que está el proceso de paz en Colombia en este momento. Porque los exguerrilleros de las FARC tienen ahorita que contar la verdad. ¿Qué pasa cuando se cuenta la verdad? Que puede ser tan doloroso que eso puede romper el proceso. Escuchar a los guerrilleros que digan cómo mataron, cómo torturaron tal vez a las víctimas, dónde las botaron, cómo se comportaron, pues eso lleva a que la sociedad se indigne. Pero entonces dice uno, entonces ¿cuál es la salida? Me piden que cuente y cuando cuento entonces me dicen que qué cínico por haber contado. Y es exactamente igual que en el derecho de familia. ¿Qué pasa si el señor, yo siempre digo que él es el que pone los cachos porque las damas no cometen ninguna falta, son solo esos animales llamados hombres, yo por eso no los quiero. Siempre habla uno en esas condiciones, por eso, lo aclaro. Cuando el hombre empieza a contar qué fue lo que hizo y cómo lo hizo, es tan doloroso para la mujer que en vez de convertirse en una reparación, puede romper la relación. Pero si eso se soporta, ¿qué es lo que significa? Que se llega al dolor más fuerte que pueda haber, y si se llega al dolor más fuerte que pueda haber, ya no puede haber más dolor. Es decir, de ahí en adelante solo va a ser reconciliación. Cuando no se cuenta, ¿qué pasa? Que queda como una burbuja de viento ahí. Y es lo que dicen, las mujeres nunca olvidan. Claro, ¿cómo van a olvidar si siempre van a tener la duda? Y pasan 50 años y todavía preguntan, ¿y cómo fue que lo hizo? Entonces, señores, mejor cuéntenlo y así obtienen una buena reparación. En Colombia estamos en eso. Ahora, cuando él cuenta, tal vez la señorita acepta y lo puede querer perdonar. Pero ¿qué pasa si llega una amiga y ella le cuenta a la amiga? ¿Cuál es el consejo de la amiga? No lo perdonen, es una rata. Y está pasando exactamente igual en Colombia. Los guerrilleros están confesando sus crímenes, están pidiendo perdón, las víctimas directas están aceptando ese perdón y la sociedad colombiana, que nunca ha sufrido nada por las víctimas, se comportan como la amiga en esa relación sentimental. Son los que fueron los del no, cuando votaron el no, ¿recuerdan en Colombia? ¿Quiénes votaron por el no? No las víctimas que sufrieron, sino aquellos que nunca sufrieron y que son como el cizañero, el amigo, la amiga en esa relación. Y esto tiene unas explicaciones, por eso hago la comparación entre algo muy sensible que es el derecho de familia para llevarlo a esa transformación social que significa llegar a un acuerdo de paz con un grupo guerrillero que es muy difícil. Entonces, en el sistema interamericano, la Corte dijo, hay más tipos de reparación. Y perfecto, se empezó a hacer. Pero se presentó un caso donde se analizó el tema, no es el primero que habla de control de convencionalidad, pero es el de Olmedo Bustos contra Chile, más conocido como la última tentación de Cristo. ¿Conocen, han leído esa sentencia? Pues en esa sentencia se trata de aquella famosa película que pone a Jesús como un hombre de carne y hueso. Recuerden ustedes que hay una parte, bueno, no lo digo yo, voy a contar lo que se escucha, que hay una parte de la Biblia que dice que Jesús era casado. Y todos ponemos el grito en el cielo cuando nos dicen eso. Y si ustedes ven los papas, hasta los 10 primeros papas todos eran casados. Entonces, pero hoy, como nuestra visión cuál es, que ningún sacerdote puede ser casado, entonces a uno le parece que si le dicen que Jesús era casado es la gran herejía. Y una parte de la Biblia dice, no, era casado y no tiene ningún problema. ¿Casado con quién? Con María Magdalena. Y parte de esa historia, que algunos dicen ficción, otros dicen que es real, no la voy a calificar, dicen que Jesús y María Magdalena tuvieron una hija que se llamó Sara
y que se conoce como la Virgen Negra, que nació al sur de Francia, ¿no? Esa es una historia. Pues, ¿qué pasó con esta película, La Última Tentación de Cristo? Es una historia que cuenta esa película. Cuando hablan de la última tentación de Cristo, noten que es un doble lenguaje. Una es la crucifixión, pero la otra es que la última tentación de Cristo es que lo ponen como un ser humano de carne y hueso. Si es un ser humano de carne y hueso, que tuvo esposa y tuvo una hija, ¿cómo hizo esa hija? Si el arcángel San Gabriel solo fue uno, pues lo ponen como un hombre normal, como un hombre como cualquier padre de familia. Pues obviamente en Chile la Iglesia Católica promueve una especie de queja ante un Consejo Nacional de Censura que existía en Chile, en la que pide que se impida la proyección de esa película. ¿Por qué? Porque atenta contra los derechos religiosos, contra la religión católica, atenta contra los buenos principios, atenta contra todo lo que ustedes quieran imaginar. ¿Qué hace el gobierno chileno? Accede a la petición de la religión católica y dispone que esa película no se puede proyectar en Chile. Un alumno chileno allá en la maestría que tengo en Bogotá, de Derecho Procesal, nos contaba, dijo, la época en que más se vio esa película fue cuando se prohibió. Prohíba usted algo y es lo que más se ve, dijo, por todas calles, en la calle se veía por todos lados la película y todo el mundo la vio. Pero se logró eso. El señor Olmedo Bustos lleva el caso al sistema interamericano e encuentran efectivamente que Chile es responsable por violar derechos humanos, derecho a la libertad de expresión. Dice la sentencia, con eso no se puso en duda los derechos de carácter religioso, porque es el libre albedrío de cada cual. El que no crea en esas teorías, pues no lea esa literatura, no vea ese tipo de películas, pero ¿quién es el que toma la decisión? El ser humano. Porque es un derecho humano, no es el Estado el que toma decisiones por nosotros. Si el Estado no quiere que veamos una película, no nos la puede prohibir. Y será la decisión de cada cual, si la quiere ver o no la quiere ver. O no la quiere ver. Viene el tema de reparación, lo económico, pues obviamente ahí no, era muy poco, y ustedes ven la sentencia, no se da. Pero viene esta pregunta. Bueno, vamos a reparar integralmente. ¿Tiene que Chile pedirle perdón al señor Olmedo Bustos por no proyectar la película? Es posible que sí, es posible que no, digamos, no es tan trascendente, pero vino esta pregunta. ¿Se tiene que garantizar la no repetición? Y ahí la respuesta fue sí. Entonces, cuando se va a garantizar la no repetición, pero la causa de la violación es una norma jurídica, ¿cómo yo garantizo que eso no vuelva a ocurrir? Les dice la Corte, no hay un camino diferente que tomar esa norma de carácter nacional y compararla con la convención. Y esa comparación es lo que empieza a denominarse control de convencionalidad. ¿Por qué? Se comparan y de pronto puede ser que se violó solamente para ese caso, pero puede ser que si no se saca la norma del ordenamiento jurídico, pues esto se vuelva a repetir. ¿Cuál era la norma que se convierte en la causa de la violación? Una norma constitucional que consagra un consejo de censura. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Esa norma, cuando la comparan, constitucional, cuando la comparan con la Constitución, encuentran que es totalmente contraria y que es violatoria. Y eso es lo que empezó a llamarse control de convencionalidad, el coger la norma y compararla. Siempre nos hemos preguntado, ¿de dónde diablos surgió el control de convencionalidad? Surge ahí. Porque noten que todos los casos del sistema interamericano, todos no tienen control de convencionalidad. Solo tienen ¿cuáles? Aquellos donde la causa del daño es una norma jurídica. Porque si la causa del daño son hechos, ejemplo, una masacre, pues no hay que hacer control de convencionalidad. Ahora, los efectos del control de convencionalidad son otros. Y es que la Corte Interamericana dice, todos los funcionarios del derecho interno, todos son funcionarios convencionales y todos tienen que cumplir. Entonces, el efecto del control de convencionalidad es que todos debemos cumplir la convención. Pero técnicamente, procesalmente, la figura de control es la comparación
entre una norma de carácter nacional o una práctica de carácter nacional, porque no solo son normas, sino pueden ser prácticas administrativas, pueden ser sentencias, ojo, un precedente puede ser contrario a la convención y puede eso llevar a que un caso termine en el sistema interamericano. Prácticas, sentencias, leyes, decretos, cualquier cosa, constitución, pueden ser contrarias a la convención. Entonces las comparamos y si son contrarias, aparece ¿qué? Una inconvencionalidad. Y si una norma es inconvencional, hay que dar aplicación al artículo primero que dice: todos los estados deben cumplir, deben respetar y hacer respetar los derechos humanos. Y el artículo segundo que dice: si el derecho interno no sirve para cumplir lo que dice el artículo primero, los estados adquieren otra obligación, que es ¿cuál? La obligación de adaptar su ordenamiento interno al sistema interamericano. Entonces, esto es muy importante porque a ningún estado lo obligaron a ser parte de la convención, ¿cierto? Ninguno. Pero si un estado hace parte de la convención, ¿es por qué? Porque la quiere cumplir. Por eso en el derecho internacional lo que se enseña es que los tratados se cumplen de buena fe. Pacta sunt servanda, ¿no? Los pactos son para cumplirlos. Si un estado no quiere cumplir un pacto, ¿qué es lo que debe hacer? No suscribir el convenio. Hace poco estuvimos en Canadá en la celebración de los 150 años de la Confederación Canadiense. Nos invitaron a un congreso donde el tema que se preguntaba precisamente era ¿por qué Canadá no es parte del sistema interamericano? Y, por supuesto, si Canadá debería ser parte del sistema interamericano. Esto es muy curioso, porque es que Canadá es uno de los países que más protege los derechos humanos. Canadá es uno de los países que más le aporta al sistema interamericano. El día que ustedes tengan un problema de derechos humanos, acudan a Canadá, que Canadá los protege. Nos pasa en Colombia. No nos protege el gobierno colombiano, pero sí el gobierno canadiense. Canadá ha propuesto jueces de la Corte Interamericana y han llegado por propuesta de Canadá. Y entonces dice uno, ¿y por qué Canadá no es parte del sistema? ¿Saben qué nos contestaron los canadienses? Dijeron, no somos parte del sistema porque nuestro derecho es superior al sistema. ¿Un poquito soberbios? Puede ser, pero miren que eso sí nos enseña la lógica del sistema. ¿Yo por qué me meto al sistema interamericano? Pues porque en el sistema interamericano tengo estándares superiores de protección. Si mis estándares son superiores al sistema, pues yo ¿para qué voy al sistema interamericano? Y eso dicen ellos. Claro, decíamos ahí, la respuesta es otra, ellos no se quieren dejar mandar de los latinos, ¿no? Ahí reconocían, decían, no es que no se violen derechos en Canadá, claro que se violan. Pero Canadá asume el compromiso siempre de repararlos. Y ahí nos contaban el caso de los indígenas, dijeron, Canadá responderá como Estado por lo que pasó con esos grupos indígenas por allá al norte, con unas petroleras. Pues bien, con esa lógica de ellos, ¿qué es lo que pasa? Si nuestros estados se metieron al sistema interamericano es porque vieron estándares superiores. Si yo veo un estándar superior y llego allá, eso automáticamente ¿qué me impone? Que tengo que modificar mi derecho interno para adaptarse al sistema. Por eso cuando se critica que el sistema interamericano está violando la soberanía de los estados, es falso. Y el que lo dice es porque no ha estudiado el sistema, porque está en el artículo segundo. Si usted no puede, ejemplo, un país tiene pena de muerte y llega al sistema interamericano, ¿para qué llegará? ¿Para seguir imponiendo pena de muerte o para quitarla? Porque si no la piensa quitar, la pregunta es, ¿y entonces para qué se quiere allá? Porque si entra, su visión tendrá que ser ¿cuál? Entro al sistema para que eso me sirva como un apalancamiento y en el derecho interno suprima la pena de muerte. Eso, y ahora lo ponemos en ese ejemplo que es muy claro, pero en todo será así, si no, no nos metamos en el sistema. Nosotros criticamos a Estados Unidos, a Canadá, porque no son parte de la OEA, o sea, la Comisión Interamericana, ellos, es una autoridad para ellos, pero la Corte Interamericana no. Porque la Corte Interamericana se crea en el famoso protocolo del año 1969, es decir, es posterior.
y ellos no están ahí. ¿Y es por qué? Porque no quieren recibir órdenes de una corte como la Interamericana. Ahora, ¿nuestros pueblos latinoamericanos deben tener la misma lógica de Estados Unidos y Canadá? No, nosotros sí necesitamos esa protección reforzada. Todos, desde México, pasando por el Caribe y llegando a Argentina. Todos los latinos somos iguales. Cuando uno va a Europa, los latinos nos diferenciamos y nos entendemos. Somos desordenados, nos gusta la guachafita, el merengue dominicano, todo eso, ¿no? Vallenato colombiano, ahí nos entendemos. Ahí nos entendemos y somos todos, somos diferentes a los demás pueblos. Tenemos una idiosincrasia propia. Y eso es muy positivo, es bueno. Ahora necesitamos más estándares de protección. Y así entonces se concluye en ese aspecto. Que en esa sentencia comparan la Constitución con la Convención y encuentran que al ser contraria a la Constitución, le ordenaron a Chile cumplir con el artículo 2º reformando su Constitución. ¿Qué creen que hizo Chile? ¿Le hizo caso al sistema o no? A ver, quiero ver cómo piensan. ¿Piensan como chilenos o como dominicanos? ¿Ninguno me contesta? ¿O lo reforma o se va? No, no se va. Se va. Porque el sistema, y esto va a ser muy importante, O asume las el sanciones. sistema, no, es que el sistema interamericano no impone sanciones. Porque el conflicto es entre un Estado y un ciudadano o un grupo de ciudadanos a los que les violan derechos humanos. Simplemente la sentencia ordena, lo que pasa es que noten cómo aparece el control de convencionalidad ahí. Porque para reparar, que es no repetición, la única manera es hacer control de convencionalidad. ¿Y el control de convencionalidad en qué se termina convirtiendo? En un instrumento de litigio estratégico. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar un caso concreto en un país y llevar el caso al sistema interamericano. Veremos a la fundación próximamente llevando casos ante el sistema, ¿cierto, doctor Trajano? Hay que hacer. Y ahí, cuando eso empieza a pasar, tal vez el objetivo que uno tiene no es obtener una reparación en un caso, porque en el de la última tentación de Cristo contra Chile, la reparación, si quieren miren la sentencia, fue como $10.000. O sea, eso no paga absolutamente ningún trabajo de un abogado. Pero lo que buscaban los que llevaron ese litigio es que se produjera una orden que le ordenara a Chile reformar una constitución hecha por un dictador. Los chilenos vienen peleando desde esa época. Logran, a propósito de eso, la reforma del 95. Y miren, no fue suficiente para ellos, por eso están pidiendo nuevamente un cambio de constitución. Pues, ¿qué pasó? Chile se hizo caso. Y Reforma hace su reforma constitucional. ¿Qué pasa si no hubiese hecho caso? Pues nada. Pero si viene lo siguiente, que uno dice, ¿y entonces para qué un sistema sin dientes? El sistema está diseñado para autoprotegerse. ¿Qué pasa si Chile no reformara la Constitución? Que si se vuelve a presentar un caso similar, los recursos de jurisdicción interna no hay que agotarlos. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, tanto del Tribunal de Estrasburgo como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice, la Convención ordena agotar los recursos de jurisdicción interna, ¿cierto? Pero dice la jurisprudencia, hay 3 casos por convención que no se deben agotar. Uno, cuando no se crea el debido proceso legal en el país, no me pueden obligar a que agote lo que no existe. 2, cuando a las víctimas se les impide hacer uso de los recursos de jurisdicción interna, los casos de Nicaragua, cuando somos la famosa dictadura. Tercero, cuando a pesar de haber agotado el recurso, se viola el plazo razonable, que es un caso colombiano, el de 19 comerciantes contra Colombia. Se agota el recurso de jurisdicción interna, pero queda el proceso allá, durmiendo el sueño de los justos. Nadie le quería meter mano porque fue un tema de masacres y hubo amenazas, nadie lo quería conocer. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues los familiares que hacen, las víctimas, acuden al sistema, a la Comisión Interamericana, ponen la queja, la comisión le recomienda al Estado colombiano no violar más el plazo razonable, el Estado colombiano no lo hace y la Corte pone la queja ante la Corte Interamericana, hace la denuncia ante la Corte y la Corte usurpa jurisdicción y en más o menos un año resuelve un caso
que durante como 10 años no se ha resuelto el problema. Usurpó jurisdicción. Y agregan una cuarta. Dicen, cuando el recurso de jurisdicción interna es ineficaz. Si el recurso interno es ineficaz, no hay que agotarlo. Porque ¿para qué me van a obligar a agotar algo que no sirve? ¿Cuándo es evidente que el recurso de jurisdicción interna no sirve? Cuando ya se ha dado una orden al Estado y el Estado no cumple esa orden. Entonces, ¿qué hubiese pasado con Chile? No la sancionan. Claro, la boletean, decimos internacionalmente, en cada Asamblea General de la OEA, pues van a decir Chile no cumplió, y bueno, pero entre diplomáticos se dicen eso y salen a tomar vinito. Pues no pasa nada, ¿no? Los diplomáticos entre ellos, esas sanciones diplomáticas, eso no, es poco pero ¿qué le pasaría a Chile? Que un nuevo caso igual y ellos acuden directamente al sistema y el sistema los empieza a sancionar, y si el caso se repite lo sancionan, porque el compromiso de no repetición se da. ¿Por qué? Pues porque se prevé que los casos se van a repetir, si no, pues no habría que hacer ese compromiso. Entonces cada caso que se repita se va a resolver directamente en la corte sin agotar recursos de jurisdicción interna. ¿Cómo hace el Estado para quitarse esa presión de la corte? Reformando su derecho interno. Entonces es un mecanismo que tarda un poquito más, pero miren que tiene como una especie de autocontrol. Hay muchos casos en el sistema interamericano. Está, por ejemplo, el de la prohibición de la discriminación sexual por tendencias homosexuales, que es el caso también de Karen Atala Rifo contra Chile. Bueno, Chile tiene varios de los casos emblemáticos son contra Chile, ¿no? Almonacía Arellano contra Chile, crea el control difuso de convencionalidad, que también es litigio estratégico. El de Karen Atala, recuerden que es la jueza chilena, que estaba casada, tenía dos hijos, el esposo le daba una vida muy mala, ella se separa, decide rehacer su vida, pero ya no la rehace con otro hombre, sino la rehace con una mujer. El padre, el esposo, presenta una demanda para que pierda ella la patria potestad sobre sus hijos. El juez de primera instancia niega las pretensiones, el juez de segunda instancia confirma la decisión, niega las pretensiones, pero la Corte Suprema de Chile, la Corte Suprema, dice que ella pierde la patria potestad sobre sus hijas. ¿Con fundamento en qué? En que es lesbiana. Y dice ahí la Corte Interamericana, ahí hay un punto de discriminación. No es que un homosexual no pueda perder la patria potestad sobre sus hijos, claro, pero hay que probar que las mismas causas que se le aplican a los heterosexuales. Si un heterosexual pues abusa de los niños, les da, pues los induce a hacer cosas prohibidas contra los niños, pierde la patria potestad. Igual si un homosexual lo hace, también la perderá. Pero lo que no se puede decir es que una persona homosexual pierde la patria potestad de sus hijos solamente por ser homosexual, porque ese es un acto de discriminación. Y eso irradió no solamente para Chile, sino es una sentencia que irradió en todos los países que son estados parte. Y uno ve en Colombia, entonces surge como producto de ese litigio estratégico lo que hoy conocemos como el diálogo entre cortes, ¿no? Ya ustedes ven, el Tribunal Constitucional colombiano, el dominicano, todos que miran los fallos de la Corte Interamericana y uno que otro citan, ¿no? Claro, cada cual en su conveniencia, pero sí la tienen como un punto de referencia, sobre todo donde hay situaciones más pacíficas. Aparece en Colombia, y con esto, ¿cómo estamos de tiempo? No sé. ¿Cuánto me quedan? ¿2 horas todavía? 10 minutos para dar espacio a la pregunta. Creí que me quedan 2 horas todavía. Es un último caso para mostrarla, o un par de casitos. Uno es el caso Petro, que me parece muy importante, y yo quisiera que ustedes de pronto miraran por internet, porque me parece que la tecnología tenemos que utilizarla. Busquen, que el doctor Google les puede enviar la sentencia, busquen Gustavo Petro contra la nación colombiana. Y ahí va a aparecer la sentencia, descárguenla, porque en mi concepto es la mejor sentencia de control difuso de convencionalidad del mundo. Se profirió en Colombia por el Consejo de Estado, es un libro completo, son 96 páginas de una sentencia. No dice a qué horas estos jueces redactan esas sentencias.
es un libro completo. Y en ese, Gustavo Petro contra la nación colombiana. Ahí ustedes, o contra Colombia. Cuando vean eso van a ver, pues, videos, artículos de prensa. Eso fue de impacto nacional. A él lo sancionan. Y la sanción es él era alcalde de Bogotá y por una política pública en tema de basuras, el Procurador General de la Nación lo sancionó y la sanción fue destitución e inhabilidad de 15 años. Durísima, fuertísima. Él, pues, agota todo lo que puede, acude al sistema interamericano, una medida cautelar, evita que a él lo despojen de la alcaldía, es decir, lo alcanzaron a sacar y volvió. Gustavo Petro es el que acabó de perder las elecciones con Iván Duque. Sacó 8 millones de votos. O sea, es una figura representativa en Colombia, de izquierda, pero es una figura representativa. Sacar 8 millones de votos es una cosa impresionante. ¿Cuántos habitantes hay acá en República Dominicana? Casi toda la población, entonces eso marca la dimensión. Claro, el otro sacó 2. Sacó más, ¿no? El que quedó de presidente. Pero ¿qué sucedió? Él acude al sistema, obtiene una medida cautelar. ¿Y el conflicto ahí cuál es? El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que a los funcionarios elegidos popularmente solamente los puede destituir un juez, en proceso penal. Dice el artículo 23, que habla de los derechos políticos, en el numeral segundo. ¿Qué pasó en Colombia? Lo destituyó el Procurador General de la Nación, que en Colombia no depende del Ejecutivo, pero se pronuncia a través de actos administrativos. Es como un órgano extrapoder, pero profiere actos administrativos. Y ahí viene la pregunta: ¿es juez o no juez? ¿Puede destituirlo o no? Y el sistema interamericano dice, a ver, cuando se crea en el 69 y se dice que solo es un juez penal el que lo puede destituir, es porque el único derecho de carácter sancionatorio en el año 69 era el derecho penal. Pero el derecho sancionatorio ha evolucionado. Hoy hablamos de un derecho administrativo sancionatorio o sancionador, como se le quiera llamar. Hablamos de derecho disciplinario que cada vez adquiere más autonomía. Y dice la Corte Interamericana, podemos ceder en que el proceso no sea penal. Y lo dice el voto razonado de Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el famoso caso Leopoldo López Mendoza contra Venezuela, que es el caso que hace que Venezuela salga del sistema interamericano. No lo sacó la Corte, ¿no? Sino por no cumplir prefirió salirse, ¿no? Que es el caso. Entonces dice, podemos ceder en que no sea un proceso penal, pero tiene que ser un juez. Aplicando la teoría del derecho viviente, por supuesto. Hoy si aparece una verdadera jurisdicción disciplinaria, piensen en un juez disciplinario, pues el juez disciplinario sí podría destituirlo, porque es juez, con todas las condiciones de un juez, que supone autonomía, que supone independencia, que supone que tengamos 2 instancias, todas las garantías de carácter jurisdiccional, garantías que no existían en la Procuraduría. Pero ¿qué pasó? Se esperaba que ese caso llegara al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero él presenta una demanda pidiendo la nulidad del acto administrativo que lo destituye. Esa demanda la presenta ante el Consejo de Estado colombiano y ese Consejo de Estado profiere una sentencia que ustedes la leen y parece sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Alguien la pudo descargar? ¿Ninguno? En el numeral sexto, quería que alguien la leyera para que no dijeran que soy yo el que lo digo. En el numeral sexto de la parte resolutiva de esa decisión, un tribunal administrativo exhorta al presidente de la República, al Congreso de la República, al Procurador General de la Nación para que en un término de 2 años reforme el derecho interno, dando plena aplicación al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues hablar de eso parecía que fuera una orden de la Corte, ¿no? Pero ¿por qué es control difuso? Porque aplicando toda la teoría convencional lo hizo un juez de derecho interno. Ustedes lo miran y maneja toda la línea del caso de la jurisprudencia sobre derechos políticos. No solamente en un diálogo con la Corte Interamericana, sino con la Corte Internacional de Justicia. Es una sentencia
preciosa, bellísima, firmada por los 31 jueces del Consejo de Estado, todos en unanimidad, no tuvo ni una sola disidencia. Eso es un control difuso. Ahora, ¿qué buscaba esa sentencia? No solamente solucionar el caso particular, sino obtener una reforma del derecho interno. ¿Por qué? Porque transformaría instituciones jurídicas al lograr tal vez o que se cree un juez disciplinario o que se le dé al juez administrativo funciones jurisdiccionales para que sea el que asuma si lo destituye o no a quien, al elegido popularmente. Y esta es una defensa de la democracia. El sistema interamericano, ¿en qué cree? Que la democracia descansa en el Poder Judicial, es decir, los jueces son los llamados a defender la democracia. Porque si eso se lo dejamos al sector político, el sector político razona de una manera diferente, ¿no? El sector político es a ganar. Una bancada así sepa que lo que está votando es absurdo, hay que hacerlo porque hay que derrotar al otro partido político, a la otra bancada. Los jueces no es que sean más inteligentes, pero razonan es de una manera diferente, sin el apasionamiento. Y el último caso que quisiera tocar es el de los estados de cosas inconstitucionales, que desarrolla la Corte Constitucional Colombiana. Este es un caso donde se habla de las famosas sentencias estructurales, donde tal vez el amparo que se interpone no sirve para corregir violaciones permanentes y sistemáticas de derechos humanos que se convierten en una violación permanente a la Constitución, y por eso la Corte lo denomina como un estado de cosas inconstitucionales. Voy a poner un ejemplo tal vez para entenderlo, porque a veces la definición teórica no es tan fácil. Piensen en el hacinamiento carcelario, que sufren casi todos nuestros países. Colombia no es la excepción. Y cada vez que hay un poquito de cárceles libres, ¿qué piensan los gobiernos? En implementar más delitos y meter más gente a la cárcel. Y después preocupados porque hay mucha gente en la cárcel, a ver cómo hacen indultos, como si el Papa cumple años, entonces la ley del jubileo, todas esas cosas, ¿no? Eso nos pasa en todos nuestros países. Pues ese hacinamiento carcelario, en Colombia, una persona que esté hacinada en una cárcel puede interponer una tutela, que es el amparo de ustedes, y pedir que se le tutelen sus derechos fundamentales. Y sobre todo, ¿cuál derecho fundamental? Mínimo el derecho a vivir en condiciones dignas, así sea un delincuente. ¿Qué hará un juez frente a una petición de esas? Si comprueba que hay hacinamiento, pues la orden será ¿qué? Garantizarle sus derechos fundamentales. Le da la orden al director de la cárcel. ¿Qué hace el director de la cárcel con ese recluso? Pues lo saca del patio en el que está y lo pone en otro, ¿cierto? ¿Qué pasa con los compañeros cuando ven eso? Pues dicen, si a él lo sacaron, a mí también. Y empiezan todos a interponer amparos. Y los amparos se vuelven entonces como una especie de tutelatón, decimos en Colombia, porque todo el mundo va presentando el amparo. Todos los amparos ordenan, entonces ya el juez sabe que es ordenar que lo cambien de patio, y le ordena al director de la cárcel cambiarlos de patio a todos. Y entonces después el hacinamiento, ¿dónde está? En el patio donde pasaron. Entonces se vuelve sistemático. ¿Y qué hacen? Los van rotando. ¿Qué empezó a hacer el juez constitucional? La Corte dijo, pero a ver, ¿esto qué está pasando? ¿Me están tomando del pelo? ¿Cómo así que yo doy la orden de garantizarle los derechos fundamentales y cada vez está peor? Entonces llaman al director de la cárcel. Y el director de la cárcel dice, pero, señores jueces, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo único que puedo hacer es moverlos porque yo no tengo la culpa de que me lleguen tantos reclusos. Y tiene toda la razón. ¿Qué puede resolver él? Nada. Pero dice, bueno, ¿y quién es su jefe? Director Nacional de Prisiones. Que venga para acá. Y lo llama. Le dice, arregle ese problema. Y él le dice, yo no puedo. Porque mi jefe no me lo permite. ¿Y quién es su jefe? Ministro de Justicia. Venga, ministro de Justicia, para acá. ¿Usted por qué no soluciona el problema de hacinamiento carcelario? No tenemos una política. No tenemos plata. Yo no soy el de la plata. El de la plata es el ministro de Hacienda. Ah, ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda, venga para acá. Y en un amparo empieza a llamarlos a todos. ¿Por qué? Porque descubrió que hay una violación sistemática de los derechos constitucionales que se convierte en un estado permanente de violación de la Constitución. Y llama al ministro de Hacienda. ¿Usted qué puede hacer? Uy, este es un tema complicado, esto depende del presupuesto. Yo no tengo, yo sí manejo la plata, pero primero está... ¿Quién hace el presupuesto? Senado de la República.
Senado, presidente del Senado de la República venga para acá y los llama a todos. Y a todos en conjunto les da la orden de crear una política pública que solucione la asignación carcelaria. Estamos hablando de hace aproximadamente 10 años. ¿Qué logró la Corte con eso? Claro, individualmente a cada cual se le ampara su derecho, pero la Corte está mirando es que en proferir una decisión estratégica que cambie la realidad que vulnera los derechos constitucionales. ¿Cómo se soluciona ese derecho de hacinamiento? Creando más cárceles. Y los llamaron y lograron que se aprobara en una política, que primero se creara una política pública carcelaria, segundo, que se incluyera en el presupuesto partidas que fuesen necesarias para crear 10 supercárceles, y ya en este momento las están terminando y las van a empezar a entregar, y pues se espera que eso o solucione el problema o por lo menos lo disminuya. Esas son las sentencias estructurales derivadas de un litigio estratégico de alto impacto. Muchas gracias y espero.